tú alimentas un pecado, uno, te deleitas en ese pecado, no lo enfrentas, no lo cortas, y ese pecado trae otro, y luego otro, y luego otro, y de buena primera, hermano, usted tiene una jauría de pecado en su vida, a los cuales usted alimenta. Cuando nos detenemos un momento y vemos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras luchas, las veces que le fallamos al Señor, y a veces hacemos un pequeño ejercicio de honestidad y decimos, wow, realmente Dios me ha llamado. ¿Por qué Dios lo ha hecho? Porque usted es consciente de que no merecíamos ni merecemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y justamente es el tema del que quiero hablar. Es un tema que no es popular, no es cómodo, pero que es necesario. Y me ha inquietado el Espíritu Santo y me ha confirmado y reconfirmado hablar de este tema. Quizá no pueda ser tan amplio como desearía, pero espero en Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, poder transmitir la idea y que hable su palabra a nuestras vidas. Que nosotros podamos escucharla, retenerla y que produzca en cada uno de nosotros aquello que Dios desea que produzca. El título o el tema del mensaje del sermón de esta mañana le he llamado el pecado que mora en mí. Basada en Romanos capítulo 7 del verso 14 al 25. El pecado que mora en mí. Pero antes de entrar en materia con el sermón, quiero hablar brevemente, cosas que todos conocemos sobre el pecado. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes qué usted entiende que es el pecado, todos tendríamos una idea, una definición distinta, pero todos con una idea clara y concreta de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley de Dios. El pecado es ir contra la voluntad de Dios. Su voluntad expresada en la ley, expresada en las Escrituras, expresada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es ir en contra de todos los preceptos de Dios. Es ir en contra de lo que Dios demanda, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es pecado. Hermanos, hoy nosotros hemos perdido la perspectiva de lo peligroso, lo venenoso, lo dañino que es el pecado. Hermanos, el pecado es un monstruo que nos come. Y si queremos ver cuán grande, cuán abominable, cuán terrible es esto delante de Dios, que cuál fue el precio que hubo que pagar para salvarnos nosotros de esa condición. No fue una ofrenda simple. No fue un animal que sacrificaron. Alguien santo, justo, sin mancha, puro, tuvo que morir, derramar su sangre preciosa para nosotros ser rescatados de esa condición de pecado. El pecado es un veneno. Un veneno, ¿saben qué? Que es dulce. Un veneno que es agradable, pero que nos mata lentamente y luego nos conduce a una perdición eterna. Y que nosotros, aún a sabiendas de lo peligroso, lo dañino, lo aborrecible que es delante de Dios el pecado, nos hemos acostumbrado a vivir con él. No sentimos pesar, y estoy generalizando, y yo no estoy fuera tampoco. Nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado. Hemos dejado de ver la gravedad del pecado, las consecuencias nefastas que trae el pecado. Y pecamos de forma deliberada, de forma voluntaria. Ni siquiera es que somos tentados ni que nos empujaron, nosotros mismos pecamos, sin importar el tamaño del pecado. Desde una simple mentira como hacer deshonesto, no ser íntegro,
a no hacer lo que nos corresponde hacer, a no honrar a Dios, no respetar a Dios, no valorar, no tener gratitud. Nosotros cristianos evangélicos. Y les voy a decir algo, y es justamente el tema, no es algo que nos compete solamente a nosotros, es algo que está en el hombre desde la caída y que estará en el hombre hasta que Cristo venga y seamos totalmente redimidos. Pero ¿qué hacemos con el pecado? Nos acostumbramos a él, seguimos alimentándolo, seguimos mirando para otro lado mientras el pecado nos toca, mientras el pecado nos visita, nos pasa la mano. ¿Usted sabe que el pecado nos consiente a nosotros? Sí. El pecado nos consiente. El pecado te ama, carnalmente hablando, porque tú te sientes bien cuando le das rienda suelta a las insinuaciones y provocaciones del pecado. Cuando tú abres tu boca y pones a alguien en su lugar, el pecado te hace sentir que hiciste lo correcto, porque la persona que te agravió se lo merecía. Y tú le crees al pecado y dices, sí, tienes razón. El pecado te dice que tú te mereces el mundo, porque tú eres bueno, porque nadie te entiende, que nadie te comprende, que nadie conoce tus luchas. El pecado apela a nosotros, a nuestras emociones, al egoísmo. El pecado nos vuelve egoísta. Se centra en nosotros. Nos vuelve narcisista, que solo importo yo y mi entorno, porque Dios sabe. El pecado nos seduce, nos arropa, nos roba, pero ¿sabe qué hace? Que luego de que humanamente tú sientes cierto deleite en el pecado, luego ves la realidad y te sientes frustrado, sin esperanza, abatido. Llega a tu vida un sentimiento de culpa terrible. El pecado te roba el propósito. Te aparta de la visión. Aún tú creyendo que estás en la visión. A no hacer lo que nos corresponde hacer, lo que sabemos que debemos hacer, es pecado. Y es un pecado al que nos hemos acostumbrado. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como que el pecado nos ha vuelto apático, insensible, no solamente en cuanto a generosidad, incluso de hablar del evangelio. El pecado nos hace que no nos importe nadie, porque si tu prójimo te importara, tú le predicaras, porque tú no quieres que se pierda. Mari contaba que tuvimos un campamento de jóvenes, y sí, hermanos, nosotros aquí en esta atmósfera celestial en la que estamos, en esta burbuja, desde aquí dentro decimos, el mundo está terrible, se está acabando. Pero es porque escuchamos y vemos alguna cosita. Había una cantidad X de jóvenes que son el futuro, entre comillas, de la nación. Hermano, y cuando uno miraba el perfil de esta juventud, no la facha exterior, el perfil, el lenguaje corporal y verbal, sus expresiones, sus metas. Uno dice, Dios mío, pero es que el mundo se acabó. No es que se va a acabar, es que se acabó. Es que si esto es la generación de 15 o 20 años, aquí no hay nada que buscar. Y lo vemos. Y nos escandalizamos y decimos, ay Dios, gracias que mis hijos no son así, como aquel publicano. Gracias que mis hijos, sí, gracias. Quizás tus hijos tuvieron una oportunidad, una educación que aquel no tuvo. Creció en un entorno que aquel no tuvo. Pero lo lindo de esto es que esos jóvenes terribles, con un comportamiento, Dios nos libre y nos ayude, irrespetuoso, irreverente y todo lo que usted se puede imaginar, son jóvenes por los que Cristo murió.
Lo vemos a ellos y nos escandalizamos. Y el Espíritu Santo dice, tú estabas peor de ahí. Tú estabas peor de ahí. Simplemente que tú no lo sabías. Que no te recordaba como ellos. Que quizá no hablaba como ellos. Pero tu corazón estaba tan perverso como el de ellos. ¿Y qué pasó? Que alguien, a mí, a ti, nos habló de Cristo. Que alguien oró por nosotros. Alguien no se cansó de decirnos, Dios tiene un plan, Dios te ama. Y tú decirle, no, que estoy muy joven, yo quiero gozar mi vida y quiero hacer esto y esto. Y Dios, no me interesan las cosas de Dios. Así anduvimos nosotros. Pero alguien perseveró. Alguien a quien Dios inquietó. Alguien que obedeció a Dios. Perseveró orando por nosotros. Y hoy somos el fruto de eso. El fruto de su gracia y misericordia. Y uno ve a esos jóvenes, sí, nos escandalizamos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Seguimos aquí deleitándonos, adorando, batiendo nuestras manos. Y allá afuera un mundo que se pierde. Y nos hemos vuelto tan insensibles, todos, que uno escucha, no, que la policía va a ser traductora cuando esté grande. No, que la policía mató a fulano, que Chuquito, que Menganito, que si o quién. ¿Y usted sabe qué? Uno ve, tachito joven, 15, 16 años, lo mataron. Y en el fondo de nuestros corazones, si somos honestos, uno menos. Los cristianos dicen uno menos. Ese era un azote. Ya, uno menos. Los cristianos. Y no sentimos ni remordimiento, ni pesar, ni dolor tampoco. Y estoy incluido ahí también. Mataron uno allí, un delincuente, uno menos. No, un alma que se perdió. Un alma que se perdió. Es imposible para nosotros mostrar el amor real, el amor que Dios espera que mostremos, si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, tenía una batalla, de eso que vamos a hablar. Y esa batalla que tenía Pablo la tenemos nosotros todos los días. Y quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo 7. Si me lo pueden colocar, capítulo 7 del verso 14 hasta el 25, lo vamos a leer y luego vamos a entrar en materia. Esta es la nueva versión internacional, la vamos a leer acá. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. En la Reina Valera dice soy carnal, humano. Y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Usted está entendiendo eso? Lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. ¿Quién es que nos seduce? El pecado que habita en mí. Y esta escritura la está hablando el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, pero narra una batalla que hay en él. Y cuando habla de la ley es que la ley es buena. Y el mismo Pablo dice que no conoceríamos el pecado si no hubiera ley. Sabemos que robar es malo porque hay una ley que dice no robarás. Sabemos que codiciar es malo porque hay una ley que dice no codiciarás. Pero si quitamos la ley, ¿cuál es el parámetro para saber que codiciar es malo? Y para eso Dios puso la ley, para mostrarnos a nosotros que somos inclinados a hacer lo malo. Que antes no lo sabíamos, ok, pero ahora sí lo sabemos. Dice, no codiciarás, y codiciamos. Y Pablo dice, ahora la ley me enseña el mal que hay en mí. Yo era codicioso y no lo sabía. Yo era X cosa y no lo sabía, pero la ley me dice que no lo haga y yo lo hago. ¿Se entendió? Una ley dice que no crucemos el semáforo en rojo. Y cuando no viene nadie, cruzamos. Voluntariamente estamos ¿qué? Pecando, desobedeciendo una ley. Si no hubiese una ley, no hay consecuencia, ¿verdad que sí?
Pero sí, para eso vino la ley, para hacernos conscientes del pecado. Sernos conscientes. Pero en caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Dice Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, oigan esto, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Lo voy a repetir. De hecho, y léalo usted conmigo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. En mi interior me deleito, sé que es buena. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un hombre miserable. Escuchen. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Esa batalla que narra el apóstol Pablo es la batalla que todos nosotros tenemos. Y ojalá, escúcheme, podamos llamarle batalla. Pablo se mortificaba porque decía, el bien que quiero hacer no hago, sino lo malo, lo que no, yo sé que no agrada a Dios, eso hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? Pero luego que narra el mal, narra la esperanza. Gracias a quién? A Dios por medio de Jesucristo. Del verso 14 al 17, Pablo narra que él es carnal, vendido al pecado, que lo que él aborrece, eso él hace. Y Pablo no está hablando como un inconverso, sino como un creyente que lucha sinceramente, ¿con qué? Con su carne. Escuche, un creyente, la expresión de Pablo, un creyente que lucha ¿con qué? Y yo quiero saber, ¿estamos nosotros luchando? ¿O está usted luchando realmente con su carne? Hay pecados en usted que usted está consciente, que están ahí latentes, que le seducen constantemente, que te hacen caer y otras veces ni siquiera te hacen caer, tú te revuelcas en ellos. Y has aprendido a convivir con ellos. Y vienes a la iglesia y alabas con ellos, y adoras con ellos, y predicas con ellos, danzas con ellos, evangelizas con ellos. Aunque nosotros, hermanos, al igual que Pablo, deseamos agradar a Dios, una realidad es que el pecado aún habita en nosotros. Usted lo sabía, ¿verdad? No es el diablo. Notemos que Pablo no menciona al diablo por ningún lado aquí. Está hablando del pecado. ¿Que habita dónde? En mí. En mí. A veces reaccionamos como personas egoístas. El pecado que mora en mí. A veces quiero dejar la murmuración, pero murmuro el pecado que mora en mí. A veces digo que voy a orar, que voy a buscar a Dios, pero luego me acomodo y no hago nada. El pecado que mora en mí. Digo que voy a visitar a los enfermos y luego no hago nada. El pecado que mora en mí. Y aunque lo veo actuar diariamente en mi vida, en el pecado que sea, aunque lo veo actuar, no lo enfrento. Creo que por ignorarlo va a desaparecer. Y usted sabe lo que es la desgracia del pecado. Y mientras yo oraba
y meditaba en esta palabra, me venía una ilustración de lo peligroso, sutil y engañoso. Escúcheme bien que es el pecado. Y escuche esta palabra porque es necesaria. Porque la iglesia necesita cobrar vida. La iglesia se ha vuelto una iglesia intelectual, de conocimiento, con mucha letra, pero vacía de esencia. Cuando hablo de la iglesia, hablamos de cada uno de nosotros. Mucho conocimiento, mucha fluidez, pero vacío de la esencia de Dios. Y un hombre, por más palabras elocuentes que tenga, si está vacío de Dios, no va a hacer nada, ni consigo mismo, ni con otro tampoco. Nos hemos acomodado a una vida cristiana vacía. Una vida cristiana entre comillas, donde Dios no es el centro, donde Dios no está, donde estar como no estar me da lo mismo. Hermano, Dios es real, Dios está vivo, Dios no es un mito. El Dios del que hablamos, que está en la Escritura, es un Dios real, es un Dios personal con el que tú puedes tener una relación. No es algo de lo que tú lees y se ve hermoso y yo quisiera, no, es alguien con quien te puedes relacionar y Él quiere relacionarse contigo. Pero el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Sí, pero ya Cristo murió, sí. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Vino a abrir el camino. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar a lo que hay que renunciar y correr el camino? Porque Dios ya ha abierto el camino. Ya lo ha abierto, lo ha preparado para que tú y yo crucemos. Para que tengamos una relación estrecha, íntima con Él. De padre a hijo, de amigo a amigo. Pero Dios no tolera el pecado, hermano. Aunque usted y yo creamos que Dios es bueno, que es misericordioso. Es tan bueno y tan misericordioso que si no nos apartamos del pecado y no perseveramos en Cristo, nos vamos a perder. Y no porque Dios quiso que nos perdiéramos, sino porque usted y yo lo decidimos. La palabra nos golpea, nos exhorta. Y Dios nos manda que despertemos. ¿Usted sabe cómo es el pecado en nuestra vida? Le voy a hacer esta pequeña anécdota a ver si puedo ilustrarlo. En mi casa, una gata parió 4 gatitos. Y la gata desapareció y dejó un gatico abandonado. No en mi casa, en el edificio donde vivo, ¿no? Porque la doña no quiere saber de gato. Y ese gatico pequeñito estaba solo bajo una escalera. Y ni la gata ni nadie. Me dio pena. Y le echaba su lechita y su cosita. Pero el gatico fue creciendo. Y se fue poniendo bonito. Y creciendo y bonito. Y se mantenía ahí. La doña le cogió cariño siempre y cuando no entrara a la casa. Pues adivinen qué. No sé cómo. La madre volvió con los demás hijos. El día menos pensado ya no es un gatito, sino que es una gata, fea por cierto, y 2 gatitos más. Y ellos sabían en la puerta de donde salía la comida. Y subían las escaleras y se paraban ahí cuando usted abría la puerta y estaban ellos. Ya sabían dónde estaba el alimento, uno daba pena y le compraba su cosita. Hasta yo sí me hice una ofrenda para esos gaticos. Sí. Y los alimentamos. Llega un momento que ya los gaticos están dando tormento. Y yo le he dicho a alguien, no, ellos se van ahí. Me dice, mientras usted los siga alimentando, no se van ahí. Todo lo contrario, prepárese que vienen más. Y yo meditaba en esto, digo, ¿pero qué? Me da pena no alimentarlo. Y me ministraba el Espíritu Santo, así es el pecado. Tú alimentas un pecado, uno. Te deleitas en ese pecado, no lo enfrentas, no lo cortas y ese pecado trae otro. Y luego otro. Y luego otro. Y de buena primera, hermano, usted tiene una jauría de pecado en su vida, a los cuales usted alimenta. Y dice, yo voy a cortar con esto, voy a cortar con aquello, pero es que no sé cómo. Es que no sé cómo. Y mientras tú sigues indeciso,
en cómo deshacerte, ya no de un pecado, sino de una legión de pecados. Otros siguen llegando. Pecado atrae pecado. Y yo miraba esto y digo, ay, santísimo Dios. En un contexto, dice, no, porque cuando usted abre una puerta, en un sentido, abre una puerta. ¿Cuál es la puerta? El pecado. Yo no sé si usted tiene 1, 2 o una legión a lo que usted ha estado alimentando. Pero usted sabe qué hace el pecado en nuestra vida. Nos enfría, nos seca, nos roba el gozo, nos roba la pasión. Y por eso a veces usted puede venir a la iglesia y adivine qué, usted se va igual o peor que como vino. Y luego dice, la iglesia está muerta. No, la iglesia no está muerta, usted está muerto. Sea el pastor o quien sea que hable así, no es la iglesia que está muerta. Porque Cristo sigue siendo efectivo. Cristo está vivo y Cristo es real. Y él dijo que la puerta del Hades no prevalecerá contra su iglesia. Así que si hay mortandad, la mortandad está en nosotros. ¿Cuál es ese pecado? No lo sé. Pero todos nosotros, si somos honestos delante de Dios, sabemos que podemos tener tiempo en la iglesia donde decimos, yo hace mucho que no siento nada. Yo estoy ahí porque no sé lo que Dios va a hacer conmigo. Pero yo hace tiempo que no siento nada. Yo escucho la palabra, pero no provoca ningún efecto en mí. Yo recuerdo antes que yo me quebrantaba en la adoración, que escuchaba una palabra y me apropiaba de ella. Y yo te pregunto, ¿qué te pasó? ¿Te has detenido a pensar qué te pasó? Te digo algo, con algún pecadito usted coqueteó. Algún pecado usted alimentó, lo vio inofensivo, lo vio poco dañino y le pasó la mano a ese pequeño pecado. Y cuando usted vino a ver, usted tenía un león, ya no un pequeño gatito, un león. Un león que se para en la puerta y no te deja salir. Un león que cuando tú quieres orar se te para al lado y te intimida. Ese león se llama pecado. Puede ser orgullo, puede ser mentira, puede ser vanidad, puede ser dejadez, apatía o la familia completa. Nos enfocamos en adulterio, fornicación. No. Estos son evidentes y están ahí en la puerta parados. Los peligrosos son aquellos con los que tú te sientes cómodo, los que no te provocan dolor. Y hay de nosotros si hemos perdido y oramos a Dios y hoy es el día en que podamos recuperar esa sensación que tenía Pablo. Pablo no habla como alguien que se está deleitando en el pecado, ¿verdad que no? Concluye diciendo, ay de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted ha perdido la capacidad de sentirse incómodo con el pecado, escúcheme, de sentirse incómodo con el pecado, de sentir el golpe, la humillación por el pecado, eso es peligroso. Porque puede llegar un momento en nuestra vida donde nuestra conciencia esté cauterizada, que ya el pecado no nos produce ningún efecto, que ofendemos a Dios y seguimos como que no pasó nada. Y luego venimos a la casa de Dios engañándonos a nosotros mismos. Hermano, cuando usted ve que la cosa de Dios, y esto no tiene que ver la posición, usted puede ser pastor, profeta, no importa quién usted sea, ni los dones que manifieste. Cuando las cosas de Dios no te atraen, no te llamen, hay peligro. Algo no anda bien. Algo no anda bien. Los que tienen niños pequeños, el niño se bebe su leche todos los días, come todos los días, pero el día menos pensado no quiere nada. Usted le busca los caramelos y la barriga así. ¿Qué usted dice? Hay problema. Como dice, está empalchado el muchacho. Hay algo. Usted se preocupa. ¿Por qué? Porque lo normal es que sienta hambre, que pida la leche, que pida la comida, que pida la compota, pero le busco la vuelta y no come. Usted se preocupa. Y nuestra vida espiritual.
el alimento de nosotros. La lectura, la palabra, la oración. Ay no, ay no. ¿Cómo? ¿No siente la necesidad de orar? Y todos podemos caer en eso, hermano. Que orar se vuelve como una cosa rutinaria. Orar se vuelve, ¿sabe cómo qué? Como pararse en la escuela y escuchar el himno nacional. ¿Ya terminaron? Ok, punto. En eso se vuelve la oración. La oración es vital para nosotros, porque a través de ella nos comunicamos con Dios. A través de ella le expresamos a Dios nuestras luchas. Porque Dios lo sabe. El que necesita saberlo eres tú, soy yo, que estamos mal. Si estás viniendo a la iglesia, hace mucho que no sientes nada. Y es verdad que no andamos por sentir, pero Dios es una realidad. Puede que tú no sientas una corriente, un cosquilleo, pero en tu corazón la palabra tiene que provocar algo. Porque los únicos que no sienten nada son los muertos. Un vivo puede estar moribundo y usted lo puya y reacciona, ¿no es así? Cuando usted ora por alguien que está casi que se está yendo y está en el hospital, ¡ay! Movió la mano. ¿Que usted, no es así? Se pone contento, ¡ay! Movió la mano. Y aquí nosotros escuchamos palabras que nos puyan, que nos cruzan en dos. Y no la mano, no, ni un pelo se mueve. Cuando lo amargo nos parece dulce. Cuando está lejos de Dios nos da lo mismo. Cuando la iglesia, oigan esto, la iglesia, la reunión de los santos se convierte en algo molesto, en algo que yo siento que estoy perdiendo el tiempo, en algo que yo quisiera no ir porque tengo muchas cosas que hacer, hermano, estamos en peligro. No digo que un día usted no se sienta abatido, que no quiere ni pararse de su casa. Pero adivinen qué, no fallamos al trabajo, no faltamos a los deberes. Pero en cuanto a las cosas, hermano, y esto ni siquiera estaba en el bosquejo. La iglesia hoy en día, y me apena decirlo porque yo soy parte de la iglesia, y hablo en sentido universal, porque esto que acontece no es solamente con Sublime Gracia, es el pueblo de Dios. Un pueblo impío, escúcheme, un pueblo impío y pagano como Nínive, pueblo malo, a la voz de un profeta cabezón, como lo fue Jonás. Este profeta va y da un anuncio, y el rey, un rey perverso y pagano, hace una convocatoria. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Ayúdenme. El pueblo se arrepintió en ayuno, silicio, se humillaron, hasta los niños, los animales, todo el mundo obedeció a la voz de un bendito pagano, un rey, por el anuncio de un profeta que ni siquiera quería ir para allá. Pero en la iglesia de Jesucristo, el pueblo redimido, lavado con la sangre de Cristo, sea el pastor, el apóstol, el profeta, el querubín o quien sea, hermano, necesitamos una semana de ayuno y oración para que Dios cubra su iglesia, para que Dios fortalezca su iglesia. ¿Y sabe qué? El pastor ni siquiera se te va a preguntar, ¿quiénes van a ayunar esta semana? Para no ser desmotivado y no se derrumbe su ánimo. Hermano, una semana de ayuno y oración para que Dios rompa cadenas, para que todo el mundo dice amén. Y a la hora de la verdad, nadie aparece. Porque cuando es la disposición, usted dice en su corazón, yo no puedo ayunar el día completo, pero le voy a presentar al Señor un ayuno de tal hora a tal hora. Una disposición, una respuesta a un llamado, porque todos nosotros se supone que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando la primera respuesta es, yo no puedo ayunar, yo tengo demasiado trabajo. Yo no puedo estar orando porque tengo mucho movimiento. Hermano, usted puede estar laborando, moviéndose de aquí para allá. Ahí están Biori y Mariano, lo voy a poner de ejemplo. Mariano puede estar allí, vamos a decir, no es un tiramezcla, tirando mezcla.
Y mientras está allí que el cuerpo le duele, su mente y corazón puede estar diciendo: gracias, Señor, porque tú me das fuerza para este trabajo. Padre, fortalece a los que están en esta misma condición que yo. Ayúdame a mantenerme firme, Padre, cúbreme, guárdame. Mira, Ambiori, Dios mío, que está atareado en la mente, dale fortaleza. Mientras está allí, eso hace un hombre de Dios. Un profesor está dando clases, los muchachos no hay quien lo aguante. Mientras está allí queriendo salir corriendo: Padre, ten misericordia de esta generación que se está perdiendo. Dame fortaleza para aguantar y no soltar, no tirar la toalla. Mira estos jóvenes, Dios mío. Mira esa familia. Estos jóvenes son el producto, el resultado de familias fragmentadas. Ten misericordia. Eso hace un hombre lleno de Dios. Pero el pecado nos ha enseñado a mimarnos. A mimarnos. ¿El pecado irse de vacaciones? No. ¿Salir a compartir con la familia? Tampoco. Pero en todo lo que hagamos podemos glorificar a Dios. Hermano, no permita que el pecado se enseñaré de usted. Reconocer la lucha, escuche bien, reconocer, admitir la lucha no es señal de debilidad, sino de honestidad espiritual. Solo los que han nacido de nuevo pueden sentir esta batalla. Solo el que ha nacido de nuevo puede decir: estoy en una batalla contra el pecado. Porque siente la opresión, siente el peso. Y este es el llamado, hermano, en esta mañana. Yo me reía porque Mari, mi esposa, no tenía idea del mensaje, ni siquiera el título del mensaje. Y vino en la misma sintonía. Yo decía: wow, Señor, definitivamente este mensaje es tuyo. Ese título me llegó mientras oraba en la semana. No lo hablé con nadie, oré, medité, digo: wow, Señor, me siento inquietado a hablar de esto. Y como dicen, cuando usted prepara un mensaje, un sermón, a la primera persona que el mensaje tiene que hablar, ¿sabe quién es? A usted. El primero que se siente cruzado es el que va a exponer la palabra. Usted no puede estar exento. Usted es el primero que coge el golpe. Usted es el primero que se quebranta, que se rompe y que responde al llamado y dice: Señor, ten misericordia de mí. Y la motivación, lo que Dios espera luego de este mensaje, de esta reflexión, es que reaccionemos, hermanos. Romanos 8:9 dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No vivimos en la carne, no somos llamados a vivir constantemente en una vida de pecado. Sí vamos a luchar, sí tendremos tropiezos, pero no somos llamados a vivir una vida constante, revolcarnos en el pecado. Y dice claramente Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Aunque usted se monte en la guagua, usted no es de él. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo maldición. ¿Quién te guía? Yo no sé. Yo no conozco tus interioridades, pero Dios la conoce. ¿Cuántos mensajes has escuchado que no han provocado nada en ti? En la iglesia, en las redes. ¿Cuántas palabras de Dios ungidas has escuchado que no han provocado nada en ti? Vas a la iglesia y deseas que el culto termine porque te quieres ir. Sí, hermano, eso nos pasa. Eso nos pasa. Y como he dicho en otras ocasiones, lo más fácil es buscar un culpable externo. Es buscar en el entorno. No, mi hermano.
Cuando te detengas y hoy es la mañana para detenerte y mire dentro de ti, yo soy el culpable. ¿Cuál es el pecado que te impide volver a Cristo? ¿Cuál es el pecado que te impide arrepentirte? ¿Cuál es el pecado que te impide entregar tu vida a Cristo? ¿Cuál es el pecado que te impide servirle? ¿Cuál es el pecado que te impide sentir su presencia, escuchar su voz? ¿Cuál es el pecado que te impide cerrar tus ojos, levantar tus manos y olvidarte de lo que te rodea? ¿Cuál es el pecado que te ha robado la pasión, la devoción, el amor, la paz, el gozo? ¿Cuál es ese pecado? Tú lo sabes, yo lo sé, cada uno sabemos cuál es ese pecado que ha estado allí y que ni siquiera nos atrevemos a reprenderlo. Ni lo intentamos siquiera. Y dice la palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice Pablo: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y lo dice con pesar, con dolor. Ahora, Pablo dice que en él estaba el querer hacer el bien. Y en nosotros, por lo menos eso está. A honestidad delante del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, está en nosotros por lo menos el intento, el deseo de hacer el bien, el deseo de obedecer, el deseo de servir. Porque Pablo dice: querer el bien está en mí. Yo quiero hacer todo lo bueno, pero a veces hago lo que no quiero. Ahora, si nosotros, no sé. Bueno, yo hago el mal que me da, y punto. Y Dios sabe que te vas a perder. Dios sabe que nos ama tanto a usted y a un servidor que nos está hablando en esta mañana. Nos está llamando, ¿sabe qué? A un avivamiento. A que nos volvamos a Él, porque Dios quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros. No es con Mariano, no es con Josie, no es con los intercesores, hermano. Porque a veces damos por sentado que cuando hay una situación, llamamos a los intercesores, porque entendemos que son los que siempre están orando. Pero ¿saben qué? Eso tiene su lucha también. Tienen sus batallas. Y a veces nos recostamos de ellos. Hermana, para que usted me cubre y ore. No, yo están para que oren por ellos también. Y no le digo en mal, porque tienen sus batallas, como todo creyente. Dejemos de recostarnos en otro, de buscar excusas en otro, hermano. No le demos lugar al diablo. Iglesia de Jesucristo, iglesia Sublime Gracia de Dios, y aquellos que nos escuchan si están en esta misma condición, aquellos que nos ven, despierta. El pecado no es un juego, la eternidad no es un juego, la vida eterna es real y la perdición eterna también es real. ¿Podemos nosotros hacer esto en nuestras fuerzas? No, no podemos. No debemos confiar en nuestras fuerzas ni disciplinas personales. Lo único que necesitamos es reconocer primeramente que hay un mal. Es reconocer, ser honesto delante de aquel que todo lo ve y decir: esta palabra es para mí. Es para mí. Yo he tratado por mi fuerza de dejar un pecado X. Por mi fuerza he tratado de cambiar una conducta no grata delante de Dios. Por mi fuerza he tratado de apartarme de una situación y no he podido. Voy de fracaso en fracaso y ya me cansé. Qué bueno que te cansaste. Porque en tus fuerzas, escúchame bien, en tus fuerzas no podrás hacer nada. Necesitamos reconocer que hay un mal, escúcheme. Necesitamos reconocer que hay un mal en nosotros, del tamaño que solo usted sabe, de la magnitud que solo usted sabe, de la gravedad que solo usted sabe, y decir: Señor, yo necesito tu ayuda. Hace tiempo que me he ido muriendo sentado en la iglesia. Hace tiempo, Señor, que yo me he estado secando y no tenía con quién hablar porque me avergonzaba, porque no sabía a quién decirle, a quién expresarle cómo yo estaba, Señor. Hace tiempo que no te siento, hace tiempo que yo no oro, hace tiempo que no leo la Biblia, Señor. Yo soy un farsante.
Estoy en la iglesia con mis hermanos y los abrazo y creen que soy una columna y estoy en el suelo. Señor, mi vida es una abominación delante de ti, mientras los demás me ven y creen que soy un lucero y mi vida está apagada. Y he querido levantarme y no he podido. Gloria a Dios que lo reconoce. Porque es allí cuando nos acercamos a Cristo de manera, proclamando nuestra impotencia, incapacidad para hacer lo bueno. Es allí donde vamos delante de Él y nos rendimos con un corazón abierto y honesto. Señor, yo soy un fracaso. Yo soy un fraude. No soy lo que los demás ven, Señor. Me he estado engañando a mí y a los demás. Y así hay muchas personas. Lo único que necesitamos es rendirnos al poder del Espíritu Santo. Por eso le decía que Dios es real, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios liberta. Y usted dirá, pero ¿por qué no me ha libertado a mí? Porque tú tienes que ser honesto. El salmista David decía, en el Salmo 32, del 1 en adelante, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren, dejen a los niños que sean felices y no se distraiga usted, porque ellos por lo menos son inocentes, pero usted no. Que dancen, que canten, pero usted no se distraiga. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el salmista, mientras callé, escúchame, mientras callé, guardé silencio, me guardé mi pecado, agrego yo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Usted está entendiendo? Mientras usted callaba con su pecado, mientras usted callaba con su lucha, ¿sabe qué? Te fuiste secando. Se te fue apagando esa luz que una vez había en ti. Ese brillo que había en ti se fue apagando. Esa llama se fue muriendo porque tú callaste mientras el pecado te consumía. Y decía el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir cada día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero aquí reaccionó. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Agarra esa palabra. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Hoy es el día en que Dios puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Cuando usted le declaró su pecado. No es que usted se para de decir su pecado, es a Dios. Que usted sea honesto, honesta, y le declare al Señor aquello con lo que usted ha estado batallando. No importa el tamaño ni cómo se llame. A fin de cuentas, Dios lo sabe. Que usted vaya delante de Dios. No ignores la lucha, ni la niegues, reconócela. Y luego que tú te abras a Dios, sé vigilante, constante en oración. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu con la oración. No sigas alimentando más el pecado. Detente y córtalo. Como dice la palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. El pecado es igual. Resiste, niégate, no lo alimentes. ¿Será fácil? No. En tus fuerzas tú no puedes. Por eso tienes que volver a Cristo. Pero yo soy creyente, tienes que volver a Cristo. Soy bautizado, tienes que volver a Cristo. Necesitas regresar a la fuente. Y que podamos nosotros decir este día, después de escuchar esta palabra, wow, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y que luego de expresarlo miremos al cielo y podamos decir, gracias doy a Dios por Jesucristo.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, quien está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Como dice su palabra, que si acaso pecáremos, abogado tenemos para con Dios. Hay alguien que te ama todavía. Hay alguien que quiere sanarte. Hay alguien que quiere liberarte, romper las cadenas, reconciliarte una vez más con el Padre. Que tú vuelvas a sentir su presencia, a deleitarte en Él. Y ese es Jesucristo. Y Él lo que quiere es que tú reconozcas tu condición. El pecado que mora en ti no es tu identidad, es tu enemigo. Deja de decirle que yo soy así. El pecado que mora en ti no es tu identidad, es tu enemigo. Cristo ya venció en la cruz. Tenemos que apropiarnos de la victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Cuando falles, porque si vas a fallar, arrepiéntete y corre a la cruz. Pecaste, fallaste, corre y ve al trono de su gracia en humillación y serás socorrido. Si hoy estás luchando con pecados ocultos, condenación, debilidad física, espiritual, recuerda, iglesia, que Dios no te ha abandonado. Y lo voy a repetir. Si estás luchando con pecados ocultos, con un sentimiento de condenación, de debilidad espiritual, Dios no te ha abandonado. Dios no ha tirado la toalla contigo. La lucha que sientes, y yo confío en Dios que la sientas, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Si hoy tu espíritu se siente compungido, si hoy tu alma se siente confrontada, si has sentido que la palabra como espada ha penetrado en tu corazón, significa que aún estás vivo. Significa que aún estás vivo y que Dios te está llamando. Confiesa en esta mañana tu necesidad. Clama a Cristo y permite que su gracia te abrace. Y yo quiero que te pongas de pie.